Estoy una vez más aquí en el área del Museo Espacial de Alamogordo, Nuevo México. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Es una vista extraordinaria. En la parte de atrás está la ciudad de Alamogordo y se puede ver también parte de la base de Holloman Air Force Base. Es una tarde muy tranquila y se presta para hacer comentarios sobre la palabra de Dios, sobre el mundo fascinante de las profecías y de la palabra de Dios, porque ciertamente estamos viviendo en tiempos verdaderamente que uno no se puede equivocar en realidad si uno ha podido trazar bien la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. A través de la historia en los últimos 6,000 años, si uno ha trazado bien la palabra de Dios con la ayuda y bajo la iluminación, el lente del Espíritu Santo, entonces podemos ver en realidad los tiempos en que nos ha tocado vivir. Y entonces nos damos cuenta por la misma palabra y por el sentir del Espíritu Santo, que continuamente trae testimonio a nosotros, al pueblo de Dios, y hemos enfatizado en esto la importancia de nacer del agua y del Espíritu. Personas que han nacido de nuevo y que están llenas del Espíritu Santo y de fe, podrán sentir y sienten, ¿no?, este movimiento interno que en ocasiones no se puede explicar, pero sabemos que algo se está preparando en los cielos. Y que en realidad debemos de confiar plenamente en el Señor, porque Él, todo lo que Él ha establecido desde un principio, según Él lo estableció y lo profetizó, se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Por eso creemos que la suma de su palabra, la palabra de Dios, toda ella es la verdad, y que cuando llegamos a estas encrucijadas proféticas, ¿no?, a la luz de la palabra, por el Espíritu Santo, no es negociable, como se dice. No podemos en realidad tratar de acomodarlo de alguna otra manera que nos pueda comprar tiempo, que nos pueda ayudar a hacer el trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Son muchas cosas que están involucradas para este tiempo en que nos ha tocado vivir, que verdaderamente le pertenecen a Dios, y que lo que nosotros como creyentes podemos hacer no tiene límites. Si vamos a la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en cierta manera estamos limitados por lo que Cristo mismo estableció en relación a lo que Él va a hacer con las naciones de la tierra que le han dado la espalda completamente. Entonces no es algo que nosotros podemos arreglar de esa manera. Se acercan tiempos sumamente difíciles y no podemos tratar de arreglar esto. No podemos pintar un cuadro que no va conforme a lo que está establecido por la palabra profética de Dios. Y estas cosas hay que discernirlas por el Espíritu Santo. Sabemos que hay muchas personas que han dedicado su vida en el ministerio, han dedicado su vida a los estudios de la historia, la teología, y tienen mucho conocimiento y mucha información bíblica, pero en realidad la diferencia siempre la va a hacer según el Espíritu Santo pueda trabajar en esas personas para hacerle ver lo que en realidad se acerca en el horizonte. Esta noche se ve muy hermosa, todo está muy tranquilo, pero en cualquier momento cosas terribles pueden desatarse y cambiaría todo el panorama en un instante, ¿no? Estamos en la nación más bendecida de la tierra. Y aunque les he dicho anteriormente que esta nación ya no es ni va en la dirección que pudo haber ido y que comenzó a ir en un tiempo atrás, esta nación necesita reorientarse otra vez
bajo una administración que tenga temor de Dios, bajo un gobierno que a lo menos crea todavía el principio que fue establecido cuando esta nación se estableció y se llegó a decir y se dice todavía, aunque no se ha dicho todo el tiempo, pero creo que desde los 50 para acá se ha dicho que esta nación es una nación bajo Dios, one nation under God. Y de hecho los principios de su establecimiento siglos atrás fueron en el temor de Dios, y lo podemos entender en las leyes, en la Constitución, que es, eso sí, es la mejor Constitución que se ha escrito en toda la humanidad para un pueblo poder servir y dirigirse en lo que Dios viene y establece su reino. En este caso, Jesús de Nazaret establecería su reino milenial en esta tierra. Pero esa es la dirección a la cual nosotros vamos. Pero la razón de estas charlas y de estas salidas espontáneas, que siempre tengo que verificar cómo está saliendo, porque no sé si el audio pueda salir bien, si el tiempo del internet con la tableta me salga bien, pero aún así me arriesgo y hago la transmisión y confiando de que todo va a salir más o menos bien, que el mensaje pueda ser captado por aquellos que tengan oído. Tal vez hemos dicho que hay que escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Si somos guiados por el Espíritu Santo y utilizamos la palabra profética de Dios al pie de la letra, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces estamos en manos como utensilios para el Espíritu Santo poder hablar sin hacer acepción de personas, sin glorificar lo que no tiene que ser glorificado y sin quitarle a aquello que no hay que quitársele. Entonces, ¿qué hablamos? El poder del Evangelio de Cristo, el poder del bautismo por inmersión en agua y el poder del bautismo en fuego, no algo que ocurrió hace años atrás, no algo que ocurrió cuando era niño, no algo que ocurrió, quizás algunos ni se recuerdan cuando fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego, no. Esto es algo que tiene que ser real, por eso decimos Espíritu Santo hoy. Hoy tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Hoy necesitas que el Señor mantenga ese fuego ardiendo en ti. Cada día es una oportunidad para orar en el lenguaje espiritual, para orar en lenguas angelicales, como hemos dicho tantas veces. Es el único lenguaje que no puede ser interceptado por el enemigo para ser descifrado. Lenguas angelicales, lenguas en gemidos, con gemidos indecibles, y estarás hablando misterios a Dios. Esto no es algo que ocurrió hace años atrás, esto es algo que necesitamos vivir continuamente, recordar esto, Espíritu Santo hoy. Entonces, hace unos días atrás hablé sobre, en un video que hice, y habrán visto videos que menciono la azúcar, y la azúcar número 2 depende del lugar donde me encuentre. Aquí estoy al aire libre completamente en el área del estacionamiento del Museo Espacial, y entonces quería nada más hacer el comentario, ¿no? La palabra claramente dice que estos días serían acortados, y ya hemos hablado cómo podemos identificar estos días. Una persona llena del Espíritu Santo no va a tener ningún inconveniente, ningún problema en descifrar estas cosas y saber que Jacob, refiriéndose a Israel, regresó a casa el 14 de mayo de 1948. Eso es una premisa que en realidad para nosotros no es negociable, porque no es algo que académicamente lo hemos hecho, no, es algo que el Espíritu Santo lo tenía preparado para estos tiempos en que nos ha tocado vivir, y que serviría de señal también para la iglesia, para el pueblo de Dios, para que pudiéramos entender, como dijo Jesús, de la higuera aprended la parábola. Entonces eso nos conecta con Isaías al principio, ¿no? Con la viña del Señor, y luego nos conecta con la misma higuera, también la higuera que fue maldecida por el Señor porque no halló fruto en ella, y le fue algo
de suma, algo impresionante al apóstol Pedro por esto que ocurrió con la higuera, porque de un día para otro se secó. Entonces tenemos que entender que la vida va a provenir no de nosotros mismos. Él es la vid, Jesús es el Señor, es el tronco, y sin Él no tenemos vida. Como ramas, Israel, que pertenecía al tronco, fue arrancado, ¿no? Pero la misma palabra dice que según Israel, Jacob fue arrancado por no haber creído, y tal vez hay alguna conexión con esa maldición de la higuera en lo que Jesús estaba proyectando en ese momento, ¿no? De esa misma manera, Jesús va a reinjertar otra vez a Israel, a Jacob, al tronco. Y nosotros que éramos olivos silvestre, fuimos injertados, de hecho, porque no pertenecíamos al tronco. Por la gracia y por la misericordia de Dios y por el plan de restauración, y de la misma manera que Dios trató con Abraham, trataría con el resto de la humanidad, pero esta vez lo haría claramente y de una vez y para siempre a través de su Hijo Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Entonces es necesario seguir esta trayectoria, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, la tribu de Judá, el rey David y Jesús de Nazaret, el hijo de David, Jesús el hijo de María, que concibió milagrosamente bajo la sombra del Espíritu Santo, y el hijo que fue concebido en ella fue llamado Santo porque era el Hijo de Dios. Sin dejar de ser Dios, obviamente dejó sus atributos y como hombre vivió en esta tierra, soportó todos los ataques de la sociedad y de la humanidad y de las tentaciones y el pecado del maligno. Él lo soportó todo y jamás Él hizo algo indebido. Ese fue el precio, esa fue la calidad del Cordero de Dios que pudo quitar el pecado del mundo. Lo que Adán en su principio no pudo hacer, Jesús de Nazaret lo pudo hacer y cerró el caso de una vez y para siempre. Todo aquel que crea en Jesús de Nazaret, que Él nació, vivió y murió en esta tierra y murió en la cruz y resucitó al tercer día en el poder del Espíritu Santo y está sentado a la diestra del Padre. Esa es la base de este evangelio, por el poder que recibimos por medio del Espíritu Santo que lo resucitó a Él, nos ha dado vida a nosotros para que podamos decir que tenemos la mente de Cristo. Y en cierta manera Pablo llegó a decir: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese es el principio, eso es lo que queremos nosotros a representar con la palabra vivificante de Dios, que estamos dispuestos para Dios primeramente a hacer lo que Él nos pida hacer, y la sociedad que quiera hacer lo que quiera hacer, quieran decir lo que quieran decir. Es la oportunidad misma para ellos, porque todos ellos tienen libre albedrío, pero tendrán que arrepentirse. Sin arrepentimiento no podrán nacer del agua y del Espíritu. Es necesario que nazcan de nuevo del agua y del Espíritu. Es necesario. No es asunto de algo nominal, no es asunto de algo humano que se puede sentir humanamente hablando. El amor, el cariño, la fraternidad, confraternidad, como le quieran llamar, entre hermanos. Esas cosas son buenas y tienen su valor, pero tienen que arrepentirse y nacer de nuevo, bajar a las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo eso, es que Él estaba incluyendo el bautismo de arrepentimiento, y al decir Espíritu Santo es el bautismo en fuego que ocurrió en el aposento alto el día de Pentecostés, y que seguiría ocurriendo continuamente desde ese tiempo en aquellos que le creían a Dios completamente, los que estaban cerca, los que habían sido llamados, y los que estaban lejos, hasta los días nuestros, en los días de hoy, por cuanto hemos creído y hemos aceptado todo lo que dice la palabra y el libro de los Hechos. No, Dios nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, especialmente para este tiempo en que nos ha tocado vivir. Así que esto es necesario predicarlo de esta manera. ¿Y por qué
precisamente de esta manera en este tiempo, porque es el tiempo final. A partir desde el tiempo que Jacob regresó a casa, el reloj profético de Dios comenzó a dar la hora de una manera diferente en los kairos y los moadines de Dios. Es algo que el Espíritu de Dios nos está haciendo entender de alguna manera cuando nos acercamos a la palabra de Dios como niños, ¿no? Y le damos tiempo al Señor que nos muestre las cosas y ponemos los afanes de esta tierra, los afanes de esta vida a un lado. El Espíritu Santo puede tratar mejor con nosotros, prepararnos mejor para lo que viene, y entonces podemos entender con los ojos del Espíritu de Dios que los tiempos que se aproximan sobre la tierra son tiempos terribles, que no podemos pintar un cuadro de algo bonito que viene en el horizonte, no, porque Jesús lo dijo, sería tiempo de aflicción, por cuanto Él fue perseguido por causa de la fe. Él vino a traer fuego y trajo división. De la misma manera, estos son tiempos en que la división va a hacerse notoria, como en los días de Esdras y Nehemías. Trajeron división en el campamento para que que hubiera una definición clara de los que eran verdaderamente de Dios. Al igual, Jesús vino y dijo, he venido a traer fuego, y el fuego ya está encendido. Jesús trajo división. Hoy en día el Espíritu Santo está trayendo división para que se filtren aquellos, por utilizar esa palabra. No estamos hablando de legalismos en ninguna manera. Dejadle el resultado al Señor, déjale el resultado al Espíritu Santo y verás cómo el Espíritu Santo trae división. ¿Por qué? Porque vas a llamar lo que es bueno, bueno, y lo que es malo, malo. Y ahora en este tiempo, por todos lados, a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Pues todo eso tiene que filtrarse. Entendamos entonces que no podemos pintar un cuadro de restauración, un cuadro como si nosotros fuéramos a arreglar el reino de Cristo en esta tierra. Lejos de la verdad, de ninguna manera, mis amados. Solamente Jesucristo lo va a hacer. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, acerca unas guerras terribles, hambres, pestes, pandemias, plagas peores de las que han estado ocurriendo en los últimos 100 o 200 años sobre la tierra, ¿no? Son tiempos en que Dios está en cierta manera forzándolos a entrar. La invitación ha sido hecha en los últimos 2000 años. La invitación a la gran cena ha sido hecha, como escribió Lucas en su evangelio, ¿no? Y entonces hay diferentes excusas que se fueron dando a través de la historia. No puedo servir a Dios, no me puedo comprometer, no puedo por causa de una razón o de la otra, por causa de los afanes. En realidad, la prioridad, una vez nos convertimos, tiene que dársele a Dios primeramente. Y Él repartirá suertes como Él lo hace. Así que así es como Dios está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando y definiendo a ese pueblo, formando a ese pueblo que ha sido bautizado con fuego, preparado para que tenga lámpara y aceite en su mano continuamente y poder decir lo que es sí, sí, y lo que es no, no, y lo que está malo, y no pintar un cuadro de reconciliación que en realidad no va a acontecer. Es más, mucho engaño hay allá afuera y habrá más engaño todavía, porque el diablo, el Señor les reprenda, se está vistiendo como ángel de luz y muchos han sido engañados, ¿no? Tratando de ayudar a Dios en el Evangelio y de reconciliar todas las cosas como si se pudieran reconciliar. No, Dios trae división. Escuchar esto, Dios trae división. La espada del Señor ha sido desenvainada, no, el fuego de Dios ha sido encendido. Eso va a traer división para que, si tú quieres a Dios, si tú quieres nacer de nuevo, si tú de verdad quieres servir a Dios,
no va a ser algo que haya duda en tu vida, sino que va a ser clara tu decisión. Vas a nacer de nuevo, vas a bajar a las aguas y vas a recibir el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. No habrá duda en eso, ni será negociable. Y luego que has llegado a ese punto de partida, entonces retener lo que Dios te ha dado, porque Dios te va a utilizar en esta tierra, pero no es necesariamente el cuadro que se pueda estar pintando allá afuera con una reconciliación, porque solamente Dios puede traer esa reconciliación, y sabemos lo que ya Dios ha decretado. Las naciones de la tierra caerán bajo el juicio de Dios, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que se acerca, para ese grito de la medianoche, para esa trompeta final, donde estamos siendo despertados por el mismo Espíritu Santo de Dios, con lámpara y aceite en nuestras manos, para predicar este evangelio con poder, no por conveniencia, no por programas sociales y cosas que la sociedad necesita, y como estén ellos así te van a responder. Pero cuando eso les sea quitado, cuando tú no estés quizás a su lado, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a acudir? Entonces es necesario que de una vez ellos crean y sean investidos de poder de lo alto, tan pronto como les sea posible. Prediquemos el evangelio, y tan pronto podamos, esas personas necesitan ser investidas de poder. No hay otro evangelio. Y los que critiquen, pues siempre van a criticar, pero vamos a obedecer al Señor, porque Dios ha puesto una gran responsabilidad sobre la iglesia de Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tenemos que estar preparados para cuando esa final trompeta, cuando ese grito de la medianoche, Jesús ya los dijo: por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, por cuanto has guardado mi nombre, no has negado mi nombre, yo también te libraré. ¿De qué te voy a librar? Dice el Señor: de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces, amados, en realidad Dios está haciendo como un borrón y cuenta nueva. Nos está dando una oportunidad extraordinaria, ¿no?, para volver otra vez y comenzar, ¿no?, desde Génesis hasta Apocalipsis, a la luz de la palabra y del Espíritu Santo de Dios, y entonces salir en el poder del Espíritu Santo por esa palabra vivificante que está con nosotros y está en nosotros en todo momento. Más adelante estaremos hablando un poco más sobre estas cosas, Señor, según el Señor me dé la oportunidad de hacerlo. Una vez más, una voz que clama en el desierto, con el trasfondo atrás de la ciudad de Álamo Gordo. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Este es Carlos Dávila.